Días, profesor, buenos días, compañeros en general. Voy a hablar sobre pensamientos políticos de ciertos personajes de la antigüedad. Ahora vamos a hablar sobre Luis de Bonald. Eh, Él fue un filósofo y teórico político francés conocido por su pensamiento conservador y contrarrevolucionario. Voy a decir unas frases sobre Luis Bonald, que dice: la familia es el principio, el tipo y el modelo de toda sociedad política. ¿A qué se refiere esto? Eh, que, o cuál es la importancia. La importancia es que de que la familia como la unidad básica de una sociedad considera que la estructura familiar como un padre, como autoridad, sirve como modelo para la organización social en su conjunto, ya que la creencia de Bonald en la necesidad de una jerarquía social basada en la autoridad paterna y la obediencia filial, abogada por un orden social en el que el poder político se modele a partir de la estructura familiar tradicional. Un factor importante o clave que sería la primacía de la familia. Bonald defendía la idea de que la familia era la unidad básica de la sociedad. El fundamento, el orden social, sostenía que la autoridad paternal y la obediencia filial deberían servir como un modelo para organizar la política, ya que de esta perspectiva promovió la importancia de la autoridad y la jerarquía en una o en la sociedad. Otra frase que es: la religión es el vínculo más sólido que puede unir a los hombres. ¿A qué se refiere? Que la sociedad desempeñaba de un papel esencial en la unificación de la sociedad, ya que la religión era como un elemento moral y espiritual que conectaba a las personas y les proporcionaba valores compartidos. Bueno, la idea es que la religión tiene un papel crucial en la formación moral y la ética que sustentan la sociedad, y Bonal defiende la idea de que el poder político debe estar en consonancia con principios religiosos para mantener la cohesión social. El factor político en acá sería la religión como pilar moral. Para Bonat, la religión la religión era el pilar moral y el espiritual que unificaba a la sociedad, que creía que los valores religiosos y morales debían guiar la legislación y la conducta pública. Su defensa de la religión influyó en las políticas que buscaban mantener la influencia religiosa en la esfera pública. Otra frase es: la soberanía reside en su Dios, en virtud de quien los reyes y los magistrados re- reinan y gobiernan. ¿A qué se refiere esto? Que la concepción de que la autoridad política emanan que Dios y que los gobernantes deben ejercer su poder con la conformidad con la voluntad divina y de los principios religiosos, ya que la creencia en la legitimidad en la monarquía eh, era formada de gobierno y en la necesidad de que los monarcas gobiernen de acuerdo con los valores religiosos, ya que influyó en la defensa de la monarquía absoluta y la autoridad divina de los gobernantes. Un factor importante acá, clave, es la autoridad divina, ya que sostiene que la autoridad política emanaba que Dios y que los gobernantes deberían ejercer su poder de acuerdo con principios
religiosos, esta perspectiva respaldaba la monarquía absoluta y la idea que los monarcas eran designados por Dios. La re- Designado por Dios. Ya. Otra frase que es, la revolución es la guerra declarada contra Dios. La iglesia y el rey y la guerra al rey es una guerra contra Dios. Aquí se refiere que Bonald veía a la Revolución Francesa como una lucha no solo contra el gobierno, sino con el monarca, sino también contra los fundamentos religiosos y la autoridad divina. Eh, la profunda oposición de Bonald a la Revolución Francesa, a cualquier movimiento que cuestionara el orden establecido y la autoridad monarquía, de monarca, y su pensamiento que influyente en la restauración de los monarcas y la restauración de la iglesia después de la revolución. Un factor clave acá sería el de la oposición de la revolución. Bonal fue un crítico feroz en la Revolución Francesa. Cualquier movimiento que socavara el orden tradicional veía la revolución como una amenaza, no solo para el gobierno, sino también para los fundamentos religiosos y la moralidad social. Otra frase es que no es el pueblo quien hace las leyes, sino las leyes hacen al pueblo, ya que para Bonal las leyes son fundamentales para una formación de sociedad y la moralidad, ya que las leyes sostienen que deben ser arraigadas en los principios religiosos y morales. Y al obedecer estas leyes, las personas se convierten en miembros virtuosos de la sociedad. La creencia de Bonat en la importancia de una legislación basada en principios religiosos y morales para mantener el orden y la virtud en la sociedad abogada por un sistema legal que refleja estos varos, valores. Eh, Acá un factor importante, clave, que sería la importancia de las leyes morales, que creía que que las leyes deberían basarse en los principios morales y religiosos para guiar la conducta de la sociedad. Argumentaba que las leyes no solo reflejaban la voluntad del pueblo, sino que también formaban el carácter y la moral de la sociedad. Gracias.